Mi nombre es Sara y soy una mujer de 35 años, casada con Pedro desde hace 10 años. Tenemos 2 hijos preciosos, Luca, de 8 años, y Mia, de 5. Hasta hace poco pensaba que tenía una vida perfecta, un marido cariñoso, hijos sanos y una preciosa casa en las afueras de París. Sin embargo, poco a poco, un sentimiento de insatisfacción empezó a consumirme. Mi matrimonio con Pedro se había convertido en una rutina monótona y predecible. Las chispas y la pasión que una vez nos unieron se habían desvanecido bajo el peso de las responsabilidades diarias y la crianza de los hijos. Ya no éramos la pareja apasionada y aventurera que solíamos ser. Era como si simplemente existiéramos, uno al lado del otro, sin vivir realmente. En las raras ocasiones en que salíamos, nuestras reuniones giraban en torno a conversaciones sobre los niños, facturas por pagar y tareas del hogar. No hubo más momentos de intimidad, risas relajadas, ni siquiera una mirada cómplice. Me sentí asfixiada en esta existencia gris y sin emociones. Pero todo cambió cuando una nueva familia se mudó a la casa de al lado. Tuvieron un hijo de la misma edad que Luca y pronto nos hicimos muy amigos. Fue entonces cuando conocí a Marcos, el padre de esta familia. Un hombre alto, de penetrantes ojos verdes y una sonrisa cautivadora. Desde el primer momento que lo vi sentí una extraña conexión, como si una chispa se hubiera encendido en mi interior. Poco a poco, comencé a notar pequeños detalles sobre Marcos, la forma en que su mirada se detenía en la mía cuando hablábamos, la forma en que su cuerpo parecía inclinarse hacia mí, la forma en que sus manos gesticulaban enfáticamente. Era una atracción prohibida que no podía controlar, una fascinación peligrosa que cada día me consumía más. Un día, mientras nuestras familias hacían un picnic en el parque, Marcos y yo salimos a caminar. El silencio entre nosotros era tenso, cargado de una electricidad palpable. Nuestras miradas se encontraron y, por un breve momento, sentí todo mi cuerpo temblar con la intensidad de esa mirada. Sara, será mejor que regresemos, dijo Marcos, con la voz ronca por el deseo reprimido. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Regresamos en silencio, pero la atracción entre nosotros era como un elefante en la habitación, imposible de ignorar. Esa noche, acostada junto al dormido Pedro, sentí una abrumadora culpa por querer a otro hombre. Pero la pasión prohibida ya se había despertado y sabía que no podría contenerla por mucho tiempo. Durante los días siguientes, mis interacciones con Marcos se volvieron cada vez más cargadas de tensiones sexuales no resueltas. Intercambiábamos miradas furtivas cada vez que estábamos juntos, buscando cualquier oportunidad para estar solos, aunque fuera por unos breves momentos. Una noche, después de una cena familiar, Marcos ofreció a ayudarme a lavar los platos. Mientras los demás estaban en la sala, nosotros nos encontramos solos en la cocina. El aire estaba cargado con la anticipación de lo prohibido. Sara, ya no puedo ignorar esto entre nosotros, susurró Marcos, sus ojos verdes ardiendo en los míos. Esta atracción me está consumiendo. Mi corazón latía incontrolablemente en mi pecho. Siento lo mismo, Marcos. Pero está mal, somos personas casadas. Dio un paso adelante y su proximidad envió descargas eléctricas por todo mi cuerpo. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Me conmueves de una manera que nadie más lo ha hecho. Mis defensas se estaban desmoronando. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, la tensión era casi insoportable. Entonces, incapaz de resistir más, Marcos capturó mis labios entre los suyos en un beso ardiente y desesperado. Era como si se hubiera roto una presa en mi interior. Respondí al beso con igual pasión, mis manos recorrieron su cuerpo masculino. En ese momento no importaba nada más que el deseo primario que nos consumía. Nos separamos, jadeando, con el corazón acelerado, totalmente desorientados por la intensidad de nuestra pasión prohibida. Nuestros ojos se encontraron, llenos de culpa y preocupación, pero también de un deseo innegable. ¿Qué estamos haciendo?, susurré, horrorizado por mi propia debilidad. Marcos acarició mi rostro con ternura. No lo sé, Sara. Pero ya no puedo luchar más contra esto. Y así, con ese beso robado en la cocina, estábamos seguros de que habíamos cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás.
nuestra relación secreta y apasionada había comenzado, impulsada por una atracción prohibida que desafiaba todas las convenciones y amenazaba con destruir todo lo que nos rodeaba. En los días posteriores a nuestro primer beso prohibido, viví en un estado de conflicto interior permanente. Por un lado, la culpa y el miedo de traicionar a mi esposo Pedro y a mi familia me estaban devorando por dentro. Por otro lado, la pasión abrumadora por Marcos era como una adicción de la que no podía liberarme. Encontré excusas cada vez más elaboradas para salir de casa y cruzarme en el camino de Marcos, un paseo por el parque, una salida de compras, una visita a su casa para ver jugar a los niños. Cualquier pretexto solo servía para permanecer cerca de él, intercambiando miradas cómplices y conversaciones cada vez más íntimas. La tensión sexual entre nosotros era casi insoportable. Un simple toque accidental fue suficiente para que ondas de electricidad recorrieran mi cuerpo. Nos reuníamos en secreto siempre que podíamos, en un callejón después de dejar a los niños en la escuela, en el auto mientras mi esposo trabajaba, en un pequeño cuarto de herramientas en la parte trasera de la casa de Marcos. Nuestros momentos juntos fueron como combustible para las llamas de la pasión que nos consumían. Nos besamos con hambre desesperada, las manos recorriendo la piel del otro, los cuerpos derritiéndose en un frenesí de deseo. Fue un alivio temporal de la tensión acumulada, pero también nos hizo aún más adictos el uno al otro. Sara, te estás convirtiendo en una obsesión para mí, confesó una vez Marcos, mientras yacía semidesnudo en sus brazos tras un encuentro furtivo. No puedo dejar de pensar en ti, de querer tus caricias, tus besos. Acaricié su rostro, mirando sus hipnóticos ojos verdes. Yo tampoco puedo, Marcos. Esta pasión me está destruyendo por dentro, pero es más fuerte que yo. Me dio un beso apasionado, nuestras lenguas se enredaron en un baile sensual. Todo mi cuerpo se estremeció con un deseo renovado. En esos momentos robados no existía nada más que Marcos y yo, perdidos en la intoxicación de la lujuria prohibida. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestra relación se volvió cada vez más audaz y desenfrenada. Corríamos riesgos insensatos para reunirnos, a menudo en lugares públicos donde fácilmente podíamos ser atrapados. La adrenalina solo avivó nuestro fuego interior. En el fondo, sabía que estaba caminando sobre una peligrosa cuerda floja. Pero la atracción por Marcos era una adicción a la que no podía renunciar, aunque eso significara destruir todo lo que me rodeaba. Estaba completamente consumida por esta pasión prohibida que me hacía sentir viva y deseada nuevamente después de años de infelicidad conyugal. Aunque consumida por la pasión abrumadora que sentía por Marcos, me atormentaba constantemente la culpa de traicionar a mi esposo Pedro y a mi familia. Con cada encuentro furtivo, cada beso robado, el remordimiento se instalaba en mi pecho como una roca pesada. Miré a mis hijos, Luca y Mía, jugando inocentemente y me pregunté cómo podía hacerles algo tan terrible. Merecían una madre íntegra, no una traidora que antepusiera sus propios deseos egoístas al bienestar de la familia. Por más que intenté convencerme de que era solo una fase, que ese fuego prohibido pronto se apagaría, en el fondo sabía que ya había ido demasiado lejos. Estaba cada vez más involucrada emocionalmente con Marcos, añorando sus abrazos, sus caricias, su voz susurrándome deliciosas obscenidades al oído. Vivía con el miedo constante de ser descubierta por Pedro. Creé mentiras descabelladas para explicar mis ausencias, construyendo una red de engaños que cada día se enredaba más. Cualquier contacto inesperado de mi marido, cualquier mirada sospechosa, me hacía congelarme de terror. Cariño, ¿estás bien? ¿Has estado muy distante últimamente?, me preguntó Pedro una noche mientras cenábamos en tenso silencio. Tragué fuerte, forzando una sonrisa. Sí, solo un poco cansado del trabajo, eso es todo. Él frunció el ceño, claramente poco convencido. Esa noche, cuando intentó abrazarme en la cama, instintivamente me estremecí. Ver la confusión y el dolor en los ojos de Pedro fue como una puñalada en el corazón. Lo estaba lastimando profundamente sin que él siquiera supiera por qué. La duplicidad me estaba devorando por dentro. Por un lado, la pasión abrumadora por Marcos que me hacía sentir más viva que nunca. Por el otro, la culpa abrumadora por traicionar a mi familia, mentirle descaradamente a las personas que más amaba. Era un tormento perpetuo que me consumía día tras día.
Una parte de mí quería desesperadamente poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero el deseo por Marcos era demasiado fuerte, una adicción que simplemente no podía dejar de lado. Así que continué en este ciclo destructivo de lujuria, culpa y mentiras, hundiéndome cada vez más en la oscura espiral en la que me encontraba. Durante meses caminé sobre una peligrosa cuerda floja, viviendo una doble vida de mentiras y secretos. No importa cuán cuidadoso fuera, eventualmente mi mundo colapsaría de manera abrumadora cuando Pedro descubriera mi romance con Marcos. Todo empezó con un móvil olvidado sobre la mesa del salón. Pedro lo recogió por accidente, probablemente pensando que era suyo. Pero al desbloquearlo, fue recibido por un torrente de mensajes explícitos y fotografías comprometedoras que dejaron pocas dudas sobre mi aventura secreta. Cuando regresé a casa esa noche, había una atmósfera cargada y tensa en el aire. Pedro me miró con ojos llorosos, mi celular todavía en sus manos temblorosas. Sentí que mi estómago se retorcía en un nudo de pánico absoluto. Pedro, te lo puedo explicar, comencé, pero él me interrumpió con un gesto brusco. ¿Explicar qué, Sara? ¿Estos mensajes, estas fotos, con Marcos? Su voz se quebró cuando dijo el nombre de mi amante, con una cruda traición escrita en todo su rostro. De repente, todas mis elaboradas mentiras, todos mis disfraces cuidadosamente construidos, se derrumbaron como un castillo de naipes. Ya no había forma de negarlo ni de ocultarlo. Me inundó una abrumadora ola de vergüenza, arrepentimiento y miedo. Pedro empezó a gritar, ciego de furia y angustia, lanzándome feroces acusaciones. Intenté explicarme entre sollozos, rogando perdón, pero mis palabras me parecieron vacías incluso a mí mismo. ¿Cómo podría justificar lo injustificable? En el caos que siguió, recuerdo haber escuchado los gritos asustados de Luca y Mía desde el piso de arriba. En medio de las lágrimas y los gritos de odio de Pedro, ellos bajaron corriendo, aferrándose a nosotros en una confusión y miedo infantiles. Verlos tan indefensos y asustados fue la última puñalada en mi corazón ya destrozado. Pedro me dijo cosas crueles que nunca imaginé escuchar de él. Me llamó traidora, perra, pésima esposa y madre. Y por mucho que sus palabras fueran como dagas, sabía que las merecía. Había traicionado la confianza del hombre al que una vez juré amar y honrar. Cegado por la furia y el dolor, nos arrancó violentamente los anillos de los dedos, arrojándolos al suelo, a mis pies. Luego, agarró sus maletas y se fue, cerrando la puerta, llevándose a Luca y Mía con él en medio de gritos de protesta. Me quedé atrás en nuestra casa vacía, un torbellino de emociones envolviéndome, arrepentimiento, desesperación, autodesprecio. ¿Qué había hecho? En una devastadora explosión de consecuencias, todo lo que más amaba me fue arrebatado debido a mis errores egoístas. Con mi corazón literalmente partido por la mitad, me entregué a lágrimas amargas, agarrando nuestros anillos desechados como un símbolo conmovedor de todo lo que había destruido. En los meses que siguieron al devastador descubrimiento de mi aventura, me enfrenté al verdadero infierno en la tierra. El dolor abrasador de perder a mi esposo y a mis hijos fue un compañero oscuro y constante, junto con el juicio despiadado de amigos, familiares e incluso extraños. Mientras Pedro se había refugiado con los niños en la casa de sus padres, yo me quedé sola en nuestra casa vacía, la casa que alguna vez había sido un hogar amoroso. Cada rincón, cada objeto, cada sombra en la pared me recordaba los momentos felices que habíamos compartido como familia antes de que los destruyera con mis acciones egoístas. Las críticas y acusaciones vinieron de todos lados. Mi propia madre me llamó puta vergonzosa entre lágrimas de decepción. Amigos que alguna vez me juraron amor eterno ahora me daban la espalda cuando pasaba. Ella era la paria del barrio, la traidora adúltera que merecía todo el desprecio y el desprecio. Pero lo peor de todo fueron las miradas acusadoras y dolidas en los rostros de Luca y Mía las raras veces que recibí una visita supervisada. Eran simplemente niños inocentes, incapaces de entender por qué mamá había lastimado tanto a papá. Esas miradas golpearon mi corazón como 1000 cuchillos afilados. Mientras tanto, Marcos enfrentaba sus propias consecuencias devastadoras. Su esposa, enfurecida al descubrir nuestra aventura, solicitó el divorcio y trasladó a sus hijos por todo el país. Rápidamente se convirtió en un paria social como yo, abandonado por amigos y vecinos que alguna vez lo respetaron.
Nuestra pasión prohibida que una vez nos encendió con el fuego ardiente del deseo se había convertido en una amarga pesadilla de aislamiento y rechazo. Éramos dos marginados, unidos únicamente por el vínculo tóxico de nuestro pecado compartido. En mis momentos más oscuros, me atormentaban pensamientos de autolesión e incluso suicidio. ¿Cómo podría seguir viviendo con el peso aplastante de esta culpa, de este remordimiento corrosivo que me devoraba por dentro? Lo había perdido todo, mi marido, mis hijos, mi hogar, mi dignidad. Lo único que me impidió sucumbir a la desesperación total fue la escasa esperanza de algún día recuperar la custodia de Luca y mía. Pero las posibilidades parecían escasas, ya que Pedro tenía un abogado contratado decidido a demostrar que yo era una madre negligente y emocionalmente inestable. Entonces, después de tocar fondo, decidí buscar ayuda profesional. Comencé a asistir a sesiones de terapia individual y grupos de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Fue un camino largo y arduo de autorreflexión, enfrentando duras verdades sobre mí y las raíces de mi comportamiento autodestructivo. Pero fue el comienzo de los primeros pasos hacia la reconstrucción no solo de mi vida, sino de mi alma. Llegando a lo que parecía tocar fondo, exhausta de tanto remordimiento y culpa, busqué ayuda profesional para intentar reconstruir los cachés de mi vida. Fue durante estas sesiones de terapia intensiva que una impactante revelación de Pedro terminó abriendo mis ojos a algunas duras verdades sobre nuestro matrimonio. Sara, necesito ser honesto contigo, me dijo una de las raras veces que nos encontramos en presencia del terapeuta. Su mirada era triste, cansada. Yo también la engañé. Esas 4 pequeñas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Lo miré asombrado, apenas podía respirar. Una parte de mí quería gritar, negarlo, acusarlo de mentir para vengarse. Pero en el fondo sabía que Pedro no sería capaz de semejante crueldad. Poco a poco la historia salió a la luz. Meses antes de que comenzara mi romance con Marcos, Pedro se había involucrado con una compañera de trabajo. Lo que comenzó como una amistad inocente evolucionó hacia intercambios de mensajes íntimos, encuentros ocultos y finalmente relaciones físicas. Me sentí tan solo, Sara. Nuestro matrimonio se fracturó mucho antes de que me engañaras, admitió, con lágrimas corriendo por sus mejillas cansadas. De repente, un torbellino de emociones me invadió, conmoción, ira, profunda tristeza, pero también una extraña sensación de alivio. Me di cuenta de que nuestra familia ya estaba fracturada mucho antes de la entrada destructiva de Marcos en nuestras vidas. Nos habíamos alejado tanto el uno del otro que buscábamos compañía y pasión en otra parte, aunque fuera de forma equivocada. En ese momento, mirando los ojos llorosos de Pedro, pude ver a un hombre tan destrozado, arrepentido y perdido como yo. Nuestras heridas todavía estaban abiertas y supurantes, pero el deseo de reconstruir lo que una vez tuvimos era genuino en ambas partes. Decidimos entonces dedicarnos en cuerpo y alma a la terapia de pareja, por muy doloroso o difícil que fuera el camino. Necesitábamos desenterrar todas las heridas, todos los resentimientos y secretos enterrados que poco a poco habían erosionado los cimientos de nuestra relación hasta el punto de ruptura. Fueron meses de sesiones intensas, gritos y lágrimas amargas. Revivimos viejos traumas, nos enfrentamos a profundas cicatrices emocionales que nunca habían sido realmente curadas. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviríamos, que el odio y el dolor eran demasiado grandes para superarlos. Pero poco a poco, grano a grano, reconstruimos la confianza, la intimidad y el respeto mutuo que habían sido la base de nuestro amor años atrás. Aprendemos a comunicarnos nuevamente, a exponer nuestras vulnerabilidades y miedos más profundos sin juzgar. Y cuando finalmente pudimos perdonarnos a nosotros mismos y los errores de los demás, algo sanó dentro de nosotros. Un nuevo comienzo brillaba a lo lejos como una luz al final del túnel. Después de meses de terapia intensiva y autolesión emocional, Pedro y yo finalmente llegamos a un punto de curación y renacimiento. Habíamos pasado por el infierno y regresamos, más fuertes y decididos a reconstruir nuestra relación sobre una base renovada de honestidad, compasión y verdadero compañerismo. Los primeros pasos fueron lentos y cautelosos. Aprendimos nuevamente a conocernos como personas, despojados de los roles de marido y mujer que habíamos asumido. Redescubrí los pequeños hábitos y gestos de Pedro que me encantaban cuando éramos solo una pareja enamorada.
y volvió a encontrar la versión más ligera y relajada de mí mismo antes de que las responsabilidades de la vida nos asfixiaran. Empezamos a salir más, solo nosotros dos, reconectándonos durante cenas a la luz de las velas y paseos al atardecer. Reavivamos la chispa de la pasión física con caricias suaves, besos largos y noches de amor lento y sensual. Nuestras almas sanaron junto con nuestros cuerpos. Sin embargo, el mayor desafío fue recuperar la confianza de Luca y mía, quienes habían quedado profundamente conmocionados por la separación y la agitación emocional. Les llevó meses de terapia familiar comprender finalmente que, a pesar de los errores que cometieron, sus padres todavía se amaban y querían mantenerlos juntos. La escena todavía está viva en mi mente, mis dos pequeños corriendo y arrojándose a nuestros brazos después de tanto tiempo separados, pequeños sollozos de alegría sacudiendo sus cuerpecitos. Los abracé como si mi vida dependiera de ello, Pedro a mi lado con lágrimas en los ojos. Finalmente, nuestra familia estaba completa nuevamente. Con el paso de los años, la confianza y la intimidad entre Pedro y yo solo se hicieron más fuertes. Aprendemos de los errores del pasado y prometemos no repetir nunca los mismos patrones destructivos. La comunicación abierta y honesta se convirtió en la base de nuestra unión renovada. Entonces, en nuestro 15º aniversario de bodas, decidimos celebrar nuestro viaje de autodescubrimiento y renacimiento con una emotiva renovación de votos. En una ceremonia íntima en la playa donde nos casamos por primera vez, hicimos nuevos votos frente a nuestros hijos, amigos y familiares. Te elijo hoy, otra vez y siempre, dijo Pedro, mirándome profundamente a los ojos con amor revitalizado. No como un refugio perfecto contra los errores, sino como un compañero en los caminos tortuosos que nos presenta la vida. Mis manos temblaron levemente cuando deslicé el nuevo anillo en su dedo. Y te elijo, Pedro, para caminar juntos hasta el final, con amor y paciencia, a través de todas las etapas de la vida. Sellamos nuestra renovada unión con un beso apasionado, mientras Luca y Mía, ahora jóvenes adultos, aplaudían con brillantes lágrimas en los ojos. Habíamos sobrevivido a lo peor del infierno y salimos más fuertes y más unidos que nunca como familia. Nuestro viaje había sido un camino lleno de obstáculos, dolor, amargos descubrimientos y arrepentimiento. Pero con determinación, verdadera autorreflexión y un amor que nunca se rindió por completo, logramos la redención y un nuevo comienzo.